Josué capítulo 5. Este estudio lo titulamos La Pascua en Gilgal. Este es uno de los capítulos más importantes debido a lo que implicaron los eventos que aquí se describen en tan solo unas líneas, ya que la escritura nos habla del momento en que Josué circuncidó a los hijos de Israel, a los varones, a esta nueva generación que ya estaba en la tierra prometida. Un evento, por supuesto, muy significativo para todo creyente de las Sagradas Escrituras y que se caracteriza por la fidelidad a la voluntad de nuestro Padre. Así es de que si nosotros nos identificamos con esta actitud, este capítulo es muy importante y la confirmación de que los mandamientos del Señor continúan vigentes, porque vamos a ver las implicaciones espirituales que no son simbólicas no son solamente simbólicas, por supuesto que tienen mucho simbolismo, pero también son mandamientos como el caso de la circuncisión, pues un mandamiento que en honor a la fidelidad cumplió Jesucristo mismo. Yeshua fue circuncidado, fue llevado al templo, fue circuncidado al octavo día conforme al mandamiento. Así de que este es un ejemplo del camino que todos debemos seguir, el ejemplo que Yeshua nos dejó. Y por otro lado, la consecuencia inmediata de la purificación de lo que Dios llamó oprobio, lo que se encuentra totalmente relacionado con la circuncisión de los varones del pueblo. Asimismo, la presencia del príncipe de los ejércitos de Dios fue una confirmación. Todos estos eventos están totalmente relacionados porque esto fue la confirmación de que Dios cumpliría su palabra en el sentido de que Él sería quien pelearía las batallas. Este varón que se le apareció a Josué, pues por supuesto que si entendemos la relevancia del cumplimiento fiel al mandamiento de la circuncisión que se encuentra vinculado con el estado espiritual del hombre, pues vamos a entender que esto implica un estado de santidad, que a nosotros nos permite tener comunión con el Creador. Dice el verso 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había sacado de las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Aquí se describen varios conceptos muy interesantes acerca de la actitud que tuvieron estos reyes. En el capítulo anterior estuvimos reflexionando acerca de la importancia que tuvo para el pueblo el hecho de que el arca del pacto fuera al frente, que fuera al frente de todos los israelitas y que justo en el momento de que Israel atravesara en seco el Jordán, que el arca permaneciera justo en el medio hasta que todo el pueblo hubiera pasado al otro lado, lo que significó que Dios protegería a su pueblo y que Él guiaría sus pasos por un camino que no habían conocido. Así es de que cuando los pueblos que se encontraban habitando la tierra prometida, Canaán, pues se enteraron de las maravillas que hizo Dios y la forma en que una vez más el Señor abrió las aguas para que su pueblo atravesara en seco, como sucedió en el Mar Rojo, dice el pasaje que el corazón de los reyes de estos pueblos desfalleció. La palabra desfalleció en el hebreo es la palabra masás y se traduce como desmayar, como con fatiga, con temor o aflicción, caer incluso, ser consumido, derretido, derrota, literalmente, disolver. Son varios conceptos con los que se puede traducir la palabra hebrea de desfalleció. Así de que podemos darnos una cuenta, darnos una idea de cómo es que estos reyes recibieron todas estas noticias. Nos da una idea muy clara del estado en que se encontraban. Y otra característica de estos reyes que se encontraban en Canaán fue que cuando supieron del Dios que protegía a Israel, dice la escritura que no hubo más aliento en ellos, también otra palabra.
La palabra aliento, muy importante y por supuesto que estamos muy relacionados con su concepto, solo que aquí en el hebreo es la palabra roach. La palabra roach y se traduce como literalmente viento, como una exhalación sensible o incluso violenta, espíritu, pero solo debe ser racional, ánimo, enojo, ira. Con estos conceptos se puede traducir. Es decir, que si había ira, si había enojo, un espíritu violento por parte de estos reyes de Canaán para con el pueblo hebreo, pues en ese momento se quedaron sin aliento frente a Israel. Así es de que imagínate lo impresionantes que estaban todos estos reyes y sus ejércitos. Dice el verso 2, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Bueno, el mandamiento del Señor habla de una segunda vez, a pesar de que el mandamiento de la circuncisión data desde el tiempo de Abraham. Sin embargo, de acuerdo al contexto, aquí la especificación se refiere al mandamiento de la circuncisión que les permitiría a los israelitas celebrar la Pascua. Aquí es un aspecto que nace a partir de la circuncisión, de la liberación de la esclavitud de Egipto. Recordemos que la celebración de la Pascua implicó haber cumplido con el mandamiento de la circuncisión de acuerdo a las disposiciones restrictivas. Fueron disposiciones, mandamientos restrictivos que dejó el Señor y que podemos ver en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a leer una porción de esto, dice Éxodo capítulo 12, ahí a partir del verso 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en su casa y no llevarás de aquella carne fresca de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado. Aquí está la condición. Séale circuncidado todo varón. ¿Qué significaba esto? No solamente una cena cualquiera, no, sino ser parte del pueblo de Dios. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Ya te diste cuenta, aquí se está diciendo de forma muy clara que era para ser parte del pueblo de Dios. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Esa es la parte restrictiva. Cualquier persona que sea incircunciso no debería comer, no debería participar de la Pascua. De acuerdo a este mandamiento, dice el verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre nosotros. La explicación de todo esto la profundizamos, la ampliamos en el estudio correspondiente y así de que si tienes alguna duda en relación a este tema, pues bueno, te invito para que estudies este capítulo, el capítulo 12 que ya lo tenemos por ahí ya publicado. Algunos comentaristas argumentan que este mandamiento que recibió Josué para circuncidar a los israelitas solo tuvo implicaciones rituales. Sin embargo, recordemos que este mismo mandamiento lo recibió Abraham, nada menos que en el momento justo en que Dios le anunció el pacto que estaba haciendo con Abraham y su descendencia. Así es de que no solamente tiene que ver con un aspecto ritual, es muchísimo más relevante. Dice Génesis capítulo 17, verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 80 días será circuncidado todo varón entre vosotros, perdón, y de edad de 8 días. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. Y hace un momento comentábamos acerca de lo que sucedió con Yeshua, con Jesucristo, que sus padres lo llevaron teniendo 8 días de haber nacido para que fuese circuncidado conforme al mandamiento. El nacido en casa y el comprado por dinero y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Bueno, aquí está el mandamiento de la circuncisión, en donde, por medio del cual Dios confirma el pacto con Abraham y su descendencia. Así es de que la circuncisión fue establecida por Dios como una señal del pacto entre los hijos de Israel. Así es de que no podríamos hablar de que la instrucción que recibió Josué para circuncidados israelitas haya sido por un aspecto meramente ritual, sino, como lo confirmaremos más adelante, el aspecto espiritual de dicho mandamiento fue mucho más relevante en este caso. Dice el verso 3, y regresamos a Josué 5, verso 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la Pascua por la cual esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. ¿Y cuál fue la causa? Aquí lo dice. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Así es de que pues ya no las generaciones siguientes ya no volvieron a ser circuncidadas. Pero hubo un momento en que se interrumpió esto. Efectivamente, esto significa que los israelitas que pertenecían a la segunda generación ya no estaban circuncidados. Y de acuerdo a este pasaje, los hombres que eran circuncidados murieron, los que salieron de Egipto en el desierto. ¿Y esto por qué? Debido al juicio que recibió aquella generación por causa de su incredulidad. ¿Cuál incredulidad? ¿Por qué razón? Bueno, recordemos lo que sucedió cuando regresaron los espías que envió Moisés para inspeccionar la tierra de Canaán. Se desanimaron, no creyeron al Señor, fueron incrédulos, se rebelaron contra el Señor. Dice Números capítulo 14, vamos a recordar esto. Números 14, verso 26. A partir del verso 26. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Josué, de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Recordemos que ellos dos fueron los únicos que creyeron al Señor y efectivamente estaban muy animados, a pesar de que habían visto gigantes. Ellos estaban seguros que Dios pelearía por ellos. Pero los otros 10 no. Y ellos fueron los que desanimaron a todo el pueblo. Dice el verso 31, pero a vuestros niños, fíjate bien, y es que esto se debió precisamente a lo que murmuró el pueblo, hablaban, estaban asegurando que ellos morirían y que qué pasaría con sus niños, etcétera. Pues bueno, tal como lo dijeron, efectivamente ellos morirían, pero los niños, ya estamos hablando de esta nueva generación. Fíjese lo que dijo el Señor acerca de ello. Dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán
pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días, en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Yud Hei Bab Hei, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, sean consumidos y ahí morirán. Aquí está el juicio por el cual estos varones, esta generación, no entraría a tierra prometida. Pero aquellos que eran niños en ese momento, ya siendo adultos sí entrarían. Y es precisamente de lo que está hablando aquí, se está hablando en este capítulo de Josué. De manera que después de la salida de Egipto y el tema de la circuncisión, los varones que nacieron en el desierto ya no fueron circuncidados. En el segundo año de la salida de Egipto, Israel recibió el mandamiento de Dios para celebrar aún todavía la Pascua, como lo vemos en el capítulo 9 del libro de Números. Para este entonces, pues aún se encontraban los varones que salieron de Egipto, la generación de los padres que más adelante se rebelaron. Continuamos ahí en el verso 5 de Josué, capítulo 5, dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Aquí está el juicio, es la razón por la cual el Señor ya no les permitió celebrar la Pascua a partir de una segunda ocasión todavía, como les decía, que se describe en el capítulo 9 del libro de Números. Dice, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Dios había jurado a sus padres que que nos la daría, dice, tierra que fluye leche y miel. Bueno, al parecer Israel entonces ya no volvió a celebrar la Pascua después de aquel acto de rebeldía por parte del pueblo en que rechazaron ingresar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Esta ocasión en que Dios ordenó a Josué circuncidar a Israel para la celebración de la Pascua fue como un nuevo comienzo, como si Dios le diera una nueva oportunidad a Israel ahora que se encontraban en la tierra prometida, como les juró que los introduciría. Dice el verso 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Bueno, es obvio, la circuncisión de los varones que eran incircuncisos implicó necesariamente un tiempo de reposo debido a que era necesario que sanara el corte en la piel. La circuncisión como tal implicó en esta ocasión un aspecto muy importante en el tema de la relación del pueblo con Dios, porque en el acto de la circuncisión se retira, ¿qué es lo que sucede? Literalmente, físicamente se retira el prepucio, lo que en términos del concepto es el acto de desnudar, de quitar una cubierta. Y en ese sentido, retirar el prepucio representa una implicación espiritual para quienes han entendido el sentido correcto del mandamiento, porque no sirve de nada ser físicamente circuncidado si espiritualmente aún mantienes la impureza de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu. Y es la razón por la que en diversos pasajes de las Escrituras el Señor se refiere a los que son incircuncisos del corazón, que es justo lo que hoy en día el Señor hace en todos los que se congregan a la iglesia del Señor en la dispersión de las naciones. Todo aquel que de verdad quiere cambiar su vida, porque ha entendido que sin Dios no hay vida verdadera, pues es una persona que Dios ha limpiado.
Podríamos entender esto como la circuncisión del corazón, tal y como se lo dijo el Señor a Pedro. Ustedes recuerdan la visión que tuvo Pedro de los animales inmundos que vio descender en aquel manto. Y Dios le dijo a Pedro que no llamara inmundo lo que él ya había limpiado. Obviamente no estábamos hablando de comer comida inmunda, comer animales, no se trataba de eso. Recordemos que Dios siempre hablaba a su pueblo, a los profetas, en este caso a Pedro, pues a través de simbolismos, visiones que simbolizaban determinados aspectos. Y si tú lees todo el capítulo 10 del libro de Hechos, te vas a dar cuenta que de ninguna manera se habla de comida. Se estaba hablando de personas que Dios ya había comenzado a limpiar. Por eso le dijo a Pedro, no los llames inmundos. Y Pedro posteriormente se dio cuenta, cuando fue a la casa de Cornelio, que efectivamente Dios estaba hablando de toda esa gente que estaba ahí ya esperando recibir las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Ya quería conocer a través de este apóstol, pues al Señor. Esto no significa, desde luego, que nos debemos olvidar del mandamiento del pacto en la carne ordenado en la ley de Moisés, sino todo lo contrario, es necesario ratificar esa purificación que estamos recibiendo de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesucristo, todo, absolutamente, desde que nació, desde los 8 días de nacido, que fue circuncidado, es lo que nosotros debemos aprender de él. Es lo que sí, los apóstoles nos han enseñado en las escrituras. Aprender de Yeshua. Él mismo dijo, aprendan de mí. ¿Sí? Así de que, empezando por la circuncisión, por supuesto que es algo que nosotros debemos confirmar. Pero si tú no lo entiendes, si no te queda claro, el consejo es que no lo hagas, no te circuncides. ¿Por qué? Porque estarías haciéndolo de forma religiosa y eso es justo lo que Dios castiga, lo que a Dios le desagrada. Que no hagas las cosas por amor de corazón, con conciencia, por obedecerle al Señor. Debe ser, tu acto debe ser en base a una obediencia consciente, razonada. Un culto razonado, como Pablo lo explica. Así es de que es necesario ratificar esta purificación que Dios ya está haciendo en muchos, eh, para eh, agradar, para cumplir, para ser fiel a Él. Entendiendo, por supuesto, las implicaciones del pacto en la carne que trasciende al espíritu. El pacto en la carne es la circuncisión. Y entendiendo el motivo de esta purificación, por supuesto que trasciende a tu espíritu en el momento que lo cumples. Y no de forma mágica, no, todo es razonado, por supuesto, pero también en esto tiene implicaciones el Espíritu de Dios, que te hace entender. Él es el que te hace entender lo que para muchos aún es oculto y sin discernimiento. Así es de que hay que entender las implicaciones del pacto en la carne que trasciende al espíritu de las personas para tener una obediencia clara. Dice el verso 9. Y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Subraya ahí la palabra oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Si tú pretendes entender este pasaje simple, de forma simple, con tu razonamiento, sin considerar el contexto de lo que se está hablando aquí y de lo que hemos estado explicando acerca de la circuncisión, pues bueno, no lo vas a entender porque pues, cuántos años habían ya pasado de Egipto y el Señor está hablando de esta palabra de oprobio. Aquí está el aspecto culminante. Aquí confirmamos que la circuncisión no es un mandamiento que tenga que ver con un aspecto meramente ritual, sino totalmente espiritual, que repercute en la vida de las personas y por ello el Señor afirmó
que en ese día en que Josué circuncidó a los israelitas, él había quitado el oprobio de Egipto. Dios quitó el oprobio de Egipto. La palabra oprobio, para entender mejor esta expresión, en el hebreo es la palabra jerpá y se traduce como desgracia, abominación, en referencia a las partes pudendas, literalmente, afrenta. Bueno, si ya entendimos que algunos aspectos de los mandamientos tienen implicaciones espirituales y en su discernimiento muchas veces debemos entender los simbolismos de los aspectos que implican determinados mandamientos, entonces en este pasaje resulta muy interesante ver que el Señor se refirió a una afrenta, a una desgracia relacionada con Egipto, pero que vinculó directamente con el motivo de la circuncisión. En términos prácticos, al decir que el Señor quitó de Israel el oprobio, fue una referencia a haber quitado el prepucio con la circuncisión, con el acto de la circuncisión. Lo que en términos simbólicos, ¿qué significa? Significa que con la circuncisión el Señor quitó el pecado representado por el prepucio en los israelitas. Y dice el pasaje que por esto aquel lugar fue llamado Gilgal, algo interesante porque ya lo habíamos visto este concepto, que en el hebreo, Gilgal es una palabra hebrea que significa rueda, se traduce como rueda. Y esto podría significar que los israelitas se vieron a sí mismos como un pueblo obediente al Señor para dejar de verse como fueron en la condición de esclavitud. Porque estar en pacto con Dios tiene que ver con quitar de nosotros todo lo que representa el prepucio, que es, bueno, el pecado, la deshonra, la abominación, el pecado, la vergüenza. Gilgal en nosotros tiene que ver con ser conscientes de que estar en Jesucristo, estar en Yeshua, es permanecer en pacto con el Dios de Israel, porque es el Señor quien nos quita el oprobio de lo que fue nuestro Egipto, nuestra vida pasada, hablando de una vida pasada de pecado, de deshonra, sin Dios, una vida de vergüenza. Dice el verso 10, continuamos, regresamos a Josué 5, verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, ya no cayó maná, ¿por qué? Porque ya tenían el fruto de la tierra. Dice, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, jamás se repetiría la Pascua que Israel vivió en Egipto, porque Israel ya era libre. Sin embargo, el mandamiento que prevaleció fue que Israel recordaría aquella redención como la obra de Dios en favor de su pueblo. El maná, el pan del cielo, que había acompañado a los israelitas durante todos estos años, dejó de caer justo después de la Pascua. Una vez más, el recuerdo de la redención de Dios por su pueblo se hacía presente en los hijos de Israel. Dice el verso 13, estando Josué cerca de Jericó, y aquí un evento impresionante, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué tuvo que haber hecho esta pregunta porque no identificó quién era aquel varón que con la espada desenvainada. Sin embargo, la respuesta que recibió Josué fue en realidad como si fuera otro cuestionamiento, porque aquel varón era el enviado de Dios para guiar a Israel en la batalla. Fíjate bien, y tú mismo vas a discernir de quién se trata. Dice el verso 14. Él respondió, el varón, dice, no. Primero, la respuesta literal fue, no, o sea, ni con uno ni con otro. No soy de tu enemigo, pero tampoco soy de tu ejército.
Dice, más como el príncipe de los ejércitos del Señor, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Bueno, literalmente aquí la respuesta de este varón con la espada desenvainada fue un cuestionamiento para Josué. Porque en realidad lo que él le dijo, yo no soy ni tu enemigo, pero tampoco soy de tu ejército. Yo vengo como los ejércitos celestiales, como el comandante de los ejércitos de Dios. El rango de príncipe implicó una posición de comandante del ejército celestial. Esta era la prueba contundente de que en realidad era Dios quien pelearía las batallas de Israel. Podríamos pensar que se trata del ángel Miguel, por ejemplo, sabemos que es el protector de Israel, ¿no? Sin embargo, si hubiera sido un ángel, no hubiera recibido la adoración de Josué, como sucede con la visión de Juan del Apocalipsis. ¿Recuerdan? Cuando el mismo ángel le dice, no, no lo hagas. Apocalipsis 22, verso 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, ¿a quién estaba adorando Josué? Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo a Yud Hei Bab Hei Akatán, o lo que en los antiguos hebreos conocieron como el Dios chico. Lo que anteriormente se conocía como el Yud Hei Bab Hei Agadol y Yud Hei Bab Hei Akatán, Dios grande, Dios chico. Es decir, a quien le llamaban Yud Hei Bab Hei Akatán, al enviado, a aquel que como en esta ocasión a Josué se le presentó. Es el Hijo de Dios que al estar en una condición de divinidad recibió la adoración de Josué. Y no solo eso, sino que confirma la adoración de Josué. Podremos pensar que este príncipe comenzaría a dar instrucciones de guerra a Josué a partir de ese momento, ¿no? Sin embargo, cuando Josué pregunta, ¿qué dice mi señor? ¿Qué quiere que yo haga? Pide instrucciones. ¿Y cuál fue la primera orden que recibió Josué? Fíjate lo que dice el verso 15. Y el príncipe de los ejércitos del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué era santo el lugar donde estaba Josué en ese momento? Por la presencia divina. Por la presencia divina. Por la presencia del príncipe de los ejércitos del Señor. Así es de que en el lugar donde tú pelees tus batallas, sea santo, con la conciencia de que es el príncipe del ejército de Dios quien pelea por ti tus batallas. Solo esfuérzate y sé valiente para poner por obra los mandamientos de Dios, porque cuando lo hagas así, Él hará desfallecer el corazón de tus enemigos. Puedes estar seguro de ello. Que el Señor bendiga a su pueblo. Shalom.